Creo que esta es la tercera o cuarta vez que intento grabar esta charla y espero que esta vez salga bien. Estaba muy preocupado o preocupado no, estaba más concentrado en poderles explicar algunas cosas básicas sobre el funcionamiento de Machine Learning, pero creo que hacerla varias veces me hizo entender que lo que más nos interesa no es saber cómo funciona en detalle, sino mirar qué tipo de cosas necesitamos entender para poder aceptar y um, para poder preguntar más, para poder preguntar mejor y para poder proponer nuevas prácticas dentro de nuestro día a día como físicos médicos cuando adquiramos este tipo de tecnología. Entonces la charla yo la dividí en tres grandes partes. La primera es, en la primera vamos a ver más o menos qué es Machine Learning y Deep Learning. Vamos a mirar algunas aplicaciones básicas en radioterapia y luego voy a tratar de abrir un espacio para una discusión que va a ser un monólogo, me imagino, pero después espero que tengamos tiempo para que ustedes hagan preguntas y comenten y podamos hablar. Y esta discusión va a ser más orientada sobre los gaps o los huecos que tiene este tipo de tecnologías y su implementación en radioterapia específicamente. Hemos visto que muchos modelos de Machine Learning y Deep Learning han sido aplicados para autosegmentación, contorno, identificación de lesiones, pero aplicarlos es algo más dispendioso y requiere más cuidado y requieren protocolos que todavía no se han dicho. Entonces, me gustaría mucho que con lo que les esté mostrando podamos abrir esta discusión y podamos ser más conscientes a la hora de adquirir o preguntar o implementar este tipo de tecnología. Entonces, vamos a empezar eh, entendiendo que Machine Learning es simplemente una serie de algoritmos en donde se extraen ciertos patrones o ciertas tendencias sin una forma directa de programación. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero entonces en Machine Learning eh, no es tan no es tan directo como los métodos estadísticos que se usaban tradicionalmente y debido a su naturaleza de poder entender el dataset y tratar de mejorar los modelos que inicialmente se generan, entonces por eso se dice que puede emular como la forma en que un humano puede pensar, puede aprender. Más o menos por esto recibe también el nombre. Entonces Machine Learning son estos tipos de algoritmos y son las herramientas. Deep Learning es una parte es un modo de Machine Learning que vamos a ver más adelante también. Pero entonces me gustaría mucho que dejáramos en el aire la sensación de que no todo lo que usamos en radioterapia que tenga modelos de Machine Learning es inteligencia artificial. Inteligencia artificial requiere otros aspectos y realmente se aplican a otras esferas, pero hasta el momento creo que muchas de las soluciones que nos ofrecen muchas casas comerciales pues están basadas son en machine learning propiamente y en inteligencia artificial quería más como un nombre más rimbombante o más llamativo, pero a veces siento que se queda corto y bueno, esto era algo que quería mencionar y que para que reflexionemos después. Entonces, si vamos a hablar de Machine Learning, uno podría decir que estos algoritmos pueden aprender de dos maneras, que una es supervisada y la otra es no supervisada. Cuando hablo de supervisada, me refiero a factores de predicción específicos que yo le ingreso al modelo y que yo sé que, por ejemplo, en un archivo Excel, cada columna es una propiedad de mi dataset y yo se lo estoy ingresando al modelo para que él lo tome y entienda que ese es un factor de predicción y pueda generarme una predicción o un modelo al final.
Cuando hablo de Machine Learning no supervisado es cuando yo le proporciono al algoritmo un dataset, pero yo no le explico ni le digo qué es lo que quiero que él vea para generar el modelo. Más que todo, estos no supervisados se refieren a Deep Learning, no siempre, pero sí en Deep Learning uno puede ver la mayor aplicación cuando utilizamos imágenes eh, que nosotros no le decimos qué parte de la imagen es la que queremos que el algoritmo vea, sino que él mediante procesos iterativos va descubriendo cuáles son los patrones o las formas que están en la imagen o en el dataset que yo le proporciono para poder hacer la predicción. Entonces, si tuviéramos un set de datos como el que tenemos acá y quisiéramos generar un modelo medianamente aceptable, que podemos ver acá con la línea roja, pues inicialmente empezaríamos con con una regresión lineal y si quisiéramos empezaríamos a proporcionar soluciones con polinomios de mayor grado hasta que podamos escribir estos datos y esto sería un modelo perfecto entre comillas porque describiría todos los datos del dataset, pero sería un modelo que no sirve para nada porque si quiero ingresar información nueva, que es la idea y la razón por la cual generamos estos modelos es porque queremos usarlos con información nueva y poder predecir en escenarios nuevos. Si yo ingreso esta información, pues no va a ser tan real y el modelo no va a tener generalización de datos, que es como se dice. Entonces no va a poder trasladar lo que aprendió a nuevas instancias. Entonces, Machine Learning se volvió muy famoso por la forma por ser tan poderoso, perdón. Es muy famoso porque es una forma de modelar muy poderosa debido a que parte el dataset en training y en testing. Entonces, Machine Learning lo que hace es generar con un subdataset para el training un modelo, evalúa la predicción modelada y lo compara con lo que podría dar, lo que debería dar con el testing dataset también. Y si esta diferencia es mucha, entonces lo que hacen es medir la distancia entre el testing y el training datasets con lo modelado y se compara con el ground truth. Si esta diferencia es muy grande, entonces eh, el, de forma cíclica e iterativa muchas veces, pero también nosotros podemos controlar este proceso, podemos reinicializar unos parámetros de los modelos para ajustar ese modelo y esto se hace de forma cíclica reduciendo la diferencia entre lo modelado y el ground truth y, hasta que se reduzca lo más posible. Eh, entonces sí, eso es lo que hace Machine Learning, hasta que reduzca lo más posible, perdón, y ya se tenga como una respuesta mucho más ajustada. Entonces, como el modelo está entrenándose y está tratando de generar una predicción parecida al Ground Truth, y esto es de forma cíclica, por eso se dice que está aprendiendo. Pero si nosotros los llevamos como a otra práctica de físicos médicos podemos entender este problema como una minimización de una función objetivo, como lo vamos a ver más tarde. Cuando nosotros empezamos a proponer estos modelos de Machine Learning, podemos encontrarnos con tres escenarios extremos. El primero es que tenga la respuesta o el modelo tenga un gran sesgo o un gran bias, y es lo que les mencionaba ahorita, y es que el modelo aprendió tanto de su training dataset que puede escribir los datos que yo tengo. Pero este tipo de modelos, como lo mencionaba, repito, nos sirven para nuevos datos que yo quiera ingresar y va a tener una gran diferencia para poderlo aplicar en otras esferas o en otras experiencias. El otro extremo es cuando el modelo tiene una gran varianza y es que el modelo generado no se ajusta mucho a los datos que yo le proporciono o los nuevos datos que le quiero suministrar para que me genere una predicción o un modelo. Entonces realmente
Estos dos factores de varianza y de sesgo son dos factores que están comprometidos en una ecuación y que se tratan de minimizar, y esta minimización se llama el learning rate o la tasa de aprendizaje del modelo. Y dependiendo de esta tasa de aprendizaje y la forma y el mínimo que se logra, pues el modelo va a tener un equilibrio entre estos dos parámetros. Acá podemos ver mejor representado y uh, creo que a muchos de nosotros nos evoca cómo se optimizaba la IMT inicialmente, y creo que todavía hay muchos modelos que lo utilizan así también, pero sí, es una minimización de una función objetivo. Entonces, si quisiéramos ver esto a grandes rasgos, como un workflow de cómo funciona un algoritmo de Machine Learning, simplemente yo le proporciono un input o un dataset, el modelo de Machine Learning, que es como una caja negra, genera unos parámetros y un modelo debido a unas iteraciones que yo puedo ajustar, o pueden salir o pueden ser parámetros generados por alguna función que yo le suministro. Y esto me genera un modelo que yo voy a medir con la respuesta que yo tengo, que es mi ground truth. Entonces quiero que recuerden esto de que siempre comparo, mi modelo siempre se compara con el ground truth, y si la diferencia es muy alta no se, o hay más espacio para modificar esos parámetros del modelo, simplemente se toma ese modelo, como lo vamos a ver más adelante de forma más específica, se toma esa diferencia entre el modelo y el ground truth y se vuelven a cambiar los valores del modelo de Machine Learning hasta que empecemos a reducir esa diferencia también. Entonces acá también tenemos la minimización de otra función. Dentro de todos los algoritmos de Machine Learning hay muchos sabores y colores, y todos pueden funcionar, perdón, y hay muchas variedades para clasificación, para regresión, para poder segmentar. Y la idea de esta charla, aunque empecé las primeras grabaciones, trataba de darles como más espacio a entender un poco mejor como aspectos prácticos de estos modelos. Creo que lo que nos importa al final es entender su aplicación en la práctica y las consecuencias de que, por ejemplo, el ground truth con el que se compara no sea un ground truth en nuestra vida real. Y creo de eso se va a tratar más o menos la discusión que vamos a ver adelante, pero con mucho gusto, si tenemos tiempo para otra oportunidad, me gustaría mucho hacer un taller para explicarles más o menos las diferencias técnicas a la hora de programar estos modelos. Bueno, vamos a hablar de Deep Learning. Deep Learning básicamente eh, son arreglos de redes neuronales, y estas redes neuronales están hechas por perceptrons o por nodos neuronales que tienen su nombre porque se parecen mucho a la estructura de las neuronas. Entonces, como podemos ver en esta imagen, en la imagen inferior, los inputs o los factores de predicción que yo le agrego a mi nodo neuronal, que realmente el nodo neuronal es una función que suma todos los valores inicializados por los cuales yo multiplico los inputs, que estos factores inicializados realmente son filtros si estamos hablando de imágenes. Entonces el nodo lo que hace es una sumatoria, una función de sumatoria de estos pesos, se tiene en cuenta un bias, y esta función, la función final de esta sumatoria, yo la puedo activar o cambiar mediante una función de activación que le someto después. Entonces, lo que les estaba hablando de la optimización y la disminución de la diferencia entre el ground truth y el modelo, esto se hace también por un método llamado backpropagation. Y este backpropagation simplemente es más fácil de verlo acá con redes neuronales, con capas neuronales. Podemos ver en el lado de la izquierda, la imagen de la izquierda, cómo el input empieza a activar
empieza a ir a transcurrir a través de los nodos neuronales, como si estuviera haciendo sinapsis, y en cada capa la sumatoria de las funciones más los filtros que yo le aplico o los valores de inicialización se pueden describir mediante esta sumatoria de funciones. Cuando yo tengo al final una respuesta, esta respuesta, al yo compararla con el ground truth, me genera un diferencial y este diferencial yo lo puedo empezar a devolver, como pueden ver en la imagen de la derecha, por la ley de la cadena, porque esto ya se vuelve un problema de ecuaciones diferenciales. Entonces, con esta regla de la cadena y teniendo en cuenta el diferencial que me dio a la salida, yo puedo empezar a proponer un rango en el que los valores de inicialización o esos filtros vayan a cambiar y así sucesivamente se empieza a optimizar y a minimizar la diferencia entre el ground truth y la salida. Esto se puede explicar de una forma más técnica acá. Bueno, quería dedicarme más tiempo de pronto en esto para la gente que es más geek o más nerd, pero esto ahorita no tiene sentido hablarlo. Pero para efectos prácticos, se dice deep learning es porque se tienen muchas capas neuronales escondidas en arquitecturas de aplicación normal. En la imagen de la izquierda vemos una capa neuronal, nada más, y en la otra vemos cuatro. Eh, pero para aplicaciones reales, en especial para medicina, son estructuras y arquitecturas demasiado largas y complejas y bueno, por eso recibe su nombre también. Cuando hablamos de deep learning, e incluso en cualquier algoritmo de machine learning, siempre hay tres procesos que se tienen en cuenta, que es la inicialización, regularización y optimización. Y estos tres procesos realmente se refieren a lo que les he explicado antes, que es la forma en cómo yo quiero iniciar los parámetros de inicialización o de peso de los factores de predicción que le estoy ingresando al modelo, porque como les lo mencioné antes, creo que había dicho que al principio es de forma aleatoria, pero hay otras maneras de como de, hay otras maneras de hacerlo más particular, de más como customize este modelo, el modelo de inicialización de los factores. Entonces, cuando yo ya escojo de qué manera inicializo estos factores o estos filtros de activación de los factores de predicción, también puedo controlar cómo regularizo las funciones del bias y el variance y cómo disminuyó la diferencia entre el ground truth y el output. Y esto es variando la tasa de aprendizaje y también es variando algunos hiperparámetros que varían según la arquitectura y el modelo que estoy utilizando. Ya la optimización se refiere más a la forma en que se busca el mínimo general, el mínimo global dentro de una función. Eh, Ahorita les estaba mencionando que había unas funciones de activación después del nodo neuronal y estos son unos ejemplos y estas activaciones tienen que ver mucho con la regularización también. Esto sería como un filtro de la señal que yo quisiera permitir, que yo quisiera para permitir o no y para modular la señal de un nodo neuronal o una capa neuronal a la siguiente. Entonces es muy importante, dependiendo de la información que yo manejo, escoger la función de activación. Y si escojo mejor los parámetros, podemos ver en este ejemplo cómo puedo mejorar, mi clasificación o mi predicción o sí, el desenvolvimiento o el papel de la predicción del modelo. Bueno, me gustaría mucho hacer un espacio para hablar sobre las redes neuronales de convolución y estas básicamente son un modelo de deep learning que lo que hace es extraer regiones y zonas de interés de las imágenes que yo le proporciono o datos de alta dimensión, pueden ser incluso 4D, y con esto podríamos pensar en un CT con gating, un CT 4D, un combin 4D.
Entonces, si puedo poner imágenes en 4 dimensiones, estas redes neuronales de convolución lo que hacen es encontrar este tipo de parámetros de regiones por unos filtros que le aplico, que son los valores de inicialización que había comentado antes, y esto lo hace de forma automática, y estos parámetros o estas regiones son las que van a estar más asociadas a la predicción final del modelo. Entonces me gustaría mucho que acá nos imagináramos un escenario en radioterapia. Si yo quisiera predecir en unas imágenes de cabeza y cuello, por ejemplo, la probabilidad de toxicidad, si tengo unas imágenes con dosis, y quisiera predecir la probabilidad de cierta toxicidad en laringe, pues yo esperaría que las regiones de activación del Convolutional Neural Network sean cercanas a la laringe y tengan que ver con regiones altas de dosis o con la periferia o con la forma de modulación de la dosis. Y este tipo de revisiones no se hacen por lo general. Cuando se genera un modelo de estos para una casa comercial y se valida y se le muestra a los físicos y a los médicos que puede predecir cierta toxicidad o cierta distribución de dosis, muy pocas veces nos muestran qué tipo de features o de regiones de activación descubrió el Convolutional Neural Network. Y esto es algo que me gustaría que lo tuviéramos en cuenta para más tarde la discusión, porque hay muchos modelos que podrían funcionar, pero se quedan sin sustento físico, y este es como una línea muy delgada que nosotros tenemos que abordar, porque pueden haber modelos fabulosos y fantásticos que nos ayuden a predecir ciertas cosas, pero si están basadas en aleatoriedad y no hay un fundamento físico o una explicación de un aspecto físico que tomó el modelo, realmente no podemos ir más allá con él porque no hay forma de verificar su consistencia, su pertinencia, y esto es algo de lo que se necesita hablar y de lo que apenas se está empezando a hablar porque se están empezando a implementar algunas cosas y se deben tener algunos filtros y debemos aprender a hacer las preguntas correctas a los vendedores y decirles en la práctica qué nos puede servir, no simplemente maravillarnos porque nos ofrecen que predice una dosis en menos de 5 minutos. Entonces, estos procesos de convolución, volviendo a Convolutional Neural Networks, simplemente los procesos de convolución son extracciones de estos features o de estas regiones de interés por medio de filtros, y estos filtros después pasan por otras capas eh, que me generan una variación de ese feature que es como un filtro, y luego pasa por una función de activación y así sucesivamente. Y lo que hago con estas imágenes que le ingreso, mis factores de predicción iniciales, lo que hago es bajarlos en dimensión y expresarlos y sacar como la mínima expresión matemática que me podría describir toda la imagen y que está asociada con la predicción que yo deseo que él haga. Esto pasaría, por ejemplo, con esta arquitectura que quiere predecir qué número está escrito. Entonces, esta arquitectura de Convolutional Neural Network aprendió los features o los rasgos de muchos números 2 que fueron accesados como factores de predicción, y él aprendió que unas cuantas patrones en la imagen están relacionados con el número 2. Y esto lo podemos traducir también a imágenes de TAC, como el ejemplo que les decía antes de predicción de toxicidad en laringe, en cabeza y cuello. Y también hay otras arquitecturas basadas en Convolutional Neural Networks, que es como un encoder-decoder, eh, como un acople de encoder-decoder, y este es súper famoso para poder hacer tareas de segmentación. Y es la base de las arquitecturas de UNet, que es la más famosa para hacer contorneo y que es como el gold standard para uno empezar a hacer proyectos de investigación
un contorneo siempre la unit básica es como donde uno siempre parte. Si nosotros pensáramos la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning, en Machine Learning, después de unos factores de predicción, yo le tengo que especificar al modelo cuáles son los que quiero que él tome. Y le digo cuáles son, porque yo conozco los nombres de cada columna de Excel, por ejemplo. Eh, Sin embargo, en Deep Learning yo le proporciono una imagen al algoritmo y él automáticamente es el que decide qué patrones de la imagen son necesarias, o de los datos, perdón, no tiene que ser siempre una imagen, puede ser voz o puede ser texto, pero él decide qué features de los factores de predicción ingresados son los que se van a asociar con las predicciones finales, y este es el modelo. Entonces Deep Learning es muy versátil, es muy poderoso, pero también es muy peligroso porque él es el que decide qué regiones son las que considera. Y si nosotros no verificamos cuáles regiones son, pues vamos a tener un modelo que no va a ser muy reliable, muy confiable. Hay muchas estructuras de Deep Learning, eh, pero bueno, sí, hay muchísimas. Y ahora sí les quiero hablar sobre las aplicaciones en radioterapia. Acá les traje como algunos artículos que realmente no me quisiera detener mucho en ellos, pero es como solo ejemplos para mirar segmentación, identificación o labeling de algunas estructuras. También, sí, eso también es identificación de estructuras o regiones críticas o segmentación de vejiga. Y esto es básicamente lo que se hace en el área de contorneo. De hecho, hay en estos tres artículos que se publicaron desde el 2019, hay más de 189 publicaciones, todas de Deep Learning, asociadas a imágenes y a contorneo de imágenes. A mí me gustaría hacer como un paréntesis, y es que estas aplicaciones de Machine Learning pueden aplicarse a imágenes, a predicción de, de desenlaces o de respuesta del tratamiento, de prognosis, pero también se puede aplicar a QA. Y en este momento solo hemos hablado de contorneo, y en estos tres artículos en estos tres artículos sí hay más de 189 publicaciones, pero nunca no, pero ahora últimamente ya hay publicaciones en donde sí realmente están evaluando cuál de estas aplicaciones realmente salva tiempo, porque si no lo hacen no hay sentido de hacer estos modelos tan complejos si realmente nos van a quitar más tiempo de lo que nos podría ayudar. Entonces, si seguimos hablando de contorneo, y de identificación y de autosegmentación, estas son las tres principales métricas que proponen los artículos, pero no hay un consenso de qué métrica sería el estándar, porque cada una tiene sus problemas, como vamos a ver más adelante, y no hay unos rangos de aceptabilidad para alguno de estos tipos de modelos que se generan para autosegmentación. Hay otro aspecto muy fundamental que tampoco habla nadie, y es la incertidumbre estadística del modelo con respecto a la estructura que predice o que genera mi modelo de Deep Learning. Y como estos valores de inicialización y los filtros que yo le ingreso al modelo, que el modelo saca, estos valores tienen una desviación estándar, tienen un rango en donde se podrían mover para ser más óptimos. Y a la final hay un tratamiento estadístico para saber qué tanta variación podría haber tenido cada uno de estos filtros para para poderme generar un contorno final. Es decir, que el mismo modelo, dependiendo con unos grados de libertad de las iteraciones, me puede generar ciertas pequeñas sutilezas de variaciones dentro de estos contornos. Y para hacer contornos
de GTVs o de estructuras a riesgo muy pequeñas o con muchas irregularidades, este tipo de información sí sería muy útil y no hay una solución o no hay todavía un estudio serio sobre cómo abordar este tipo de incertidumbres a la hora de generar los autoconturings. Por ejemplo, hicieron un experimento rápido sobre comparar el dice coefficient de una parótida con una esfera y obviamente esperaríamos que diera un número muy bajito, pero dio 0.74 y cuando uno tiene un dice coefficient de 1 significa que es un match perfecto entre las dos estructuras y 0.74 es un valor que se ha mencionado en muchos artículos diciendo que es un valor satisfactorio y realmente, como pueden ver, esto no corresponde a la realidad. Entonces, el año pasado ya empezaron a, a, a sugerir que un dice coefficient por encima de 0.85 ya sería un poquito más razonable. Perfecto. El otro lado de la moneda de aplicaciones de Machine Learning sería este, y es que muy pocas publicaciones, acá dice la fecha está mal, acá es 2022 creo, este fue el año pasado, de este año, no sé, eh, perdón, 2021, sí, este es de 2021, solo que estaba mal escrita la fecha acá. Entonces, en esta publicación nos decían que muy pocas contribuciones al QA se han hecho se han hecho basadas en modelos de Machine Learning. Y es que esto es un poco problemático porque no sabemos si realmente nos salva tiempo, no sabemos si nos incluye más ruido o más incertidumbre en nuestros protocolos, pero se está implementando. Entonces, creo que esta diapositiva era mejor haberla puesto antes, pero era como para darles un ejemplo de qué tipo de aplicaciones tenía los modelos de Machine Learning en cada parte del workflow de radioterapia. Pero yo me quería concentrar más en la parte de QA. Y es que la parte de QA para mí es más crítica y es parte de la investigación en la que estoy haciendo en este doctorado que ya estoy terminando. Y es que las publicaciones que se han hecho han sido con modelos de Machine Learning basados en datasets con diferentes tipos de pacientes y muchos de ellos utilizan métricas de complejidad de modulación o Modulation Complexity Scores eh, para poder predecirlos, para poder asociarlos con un gamma passing rate, con un valor de gamma passing rate. Entonces, estos valores y estos artículos lo que muestran son sus soluciones con Machine Learning, tienen respuestas, tienen predicciones realmente aceptables dentro de lo que se conoce como un rango de aceptabilidad de los modelos, que puede ser como un área bajo la curva por encima del 85 o con un coeficiente de correlación de Spearman por encima de 0.65 también, y esto se podría pensar que estos artículos, les voy a dar vuelta otra vez, podrían tener respuestas coherentes con respecto a la predicción de valores de gamma passing rate. Pero este tipo de modelos, todos los modelos que se generaron acá, están hechos con datasets de pacientes de diferentes, tratados para diferentes regiones anatómicas, diferentes unidades de tratamiento, están hechos con diferentes energías y entonces los factores de predicción que yo le ingreso a mi modelo realmente varían muchísimo entre cada tipo de plan. Y cuando yo tengo un dataset por encima de 600 pacientes, que es un valor poco para Machine Learning, eh, que esto es algo que no hablamos, sí, Machine Learning requiere muchísima información por sus procesos iterativos de aprendizaje y por su learning rate.
Eh, pero entonces cuando pongo un dataset de, por ejemplo, 600 pacientes y muchos de ellos, y este dataset es tan heterogéneo y no hay una representación suficiente de una población de pacientes con ciertos parámetros de planeación, pues lo que hace el modelo o estos modelos es generar una aproximación o un modelo que me genera valores muy parecidos al ground truth de gamma passing rate, que este ground truth lo fijé con mi testing dataset, pero estas predicciones las hacen es más por procesos aleatorios asociados asociados a todos los valores de inicialización que le puse a todos los modelos, pero realmente no me representan propiedades físicas del tratamiento. Entonces, a la hora de implementar todas estas tecnologías para predecir gamma passing rates o predecir los errores en el movimiento del NOC, o bueno, sí, todos estos parámetros que podemos incluir en la predicción de QA o en la evaluación del desempeño de la entrega de dosis, no van a tener un sustento físico. Entonces, si a mí me llega un modelo de Machine Learning que me predice gamma passing rates, pero yo no entiendo o no puedo descifrar el modelo, qué aspectos físicos tuvo en cuenta para generar esa predicción, yo no voy a poder hacerle un control de calidad a ese modelo y no voy a poder creerle a ese modelo porque esta extracción aleatoria de las características que yo le ingreso de las métricas de modulación de complejidad o los parámetros de los planes de tratamiento no van a poder ser generalizables. De una forma más concreta, también es que el modelo aprendió las diferencias entre esos grupos de pacientes o de esos grupos de planes de tratamiento, pero no aprendió o no encontró, porque no tenía suficientes datos para hacer la generalización del data del modelo, no aprendió las razones físicas por las cuales el gamma passing rate dio ese valor. Simplemente lo que hizo fue clusters y lo que hizo fue como abarcar ciertos grupos de planes y tratar de encajar mi testing dataset en algo de lo que él trató de ver. Pero no son modelos confiables porque no están basados en realmente aspectos físicos que, que quiero que mi modelo aprenda. Entonces, yo creo que acá ya termina el tiempo, creo que me demoré 7 minutos. Me gustaría mucho, si tenemos más tiempo, poderles hablar sobre mi investigación, que es cómo abordar este tipo de cosas, y si no, en otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.